Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de la disciplina cirugía. La misma los dotará de las herramientas básicas que permitan realizar la asistencia médica quirúrgica a personas enfermas, ya sea de forma ambulatoria y hospitalaria, en un contexto en el que el reconocido avance tecnológico hace cada vez más necesaria la aplicación del método clínico. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de reconocer la importancia de la disciplina cirugía y su relación con las especialidades que se relacionan con ella. De igual forma, serán capaces de identificar el objeto de estudio de la especialidad y su evolución histórica. La disciplina cirugía se impartirá durante el 5º año de la carrera y consta de 2 asignaturas que son Clínica quirúrgica. En ellas estudiarán los contenidos relacionados con los aspectos generales de la cirugía, el interrogatorio, el examen físico general y regional de los pacientes quirúrgicos. Además, realizarán el diagnóstico positivo, etiológico y diferencial de las afecciones quirúrgicas y seleccionarán la conducta terapéutica adecuada en cada caso, teniendo en cuenta el perfil del médico integral comunitario. La otra asignatura será cirugía general, en la que se profundizará en aspectos relacionados con la cirugía y en otros nuevos elementos relacionados con el diagnóstico y conducta a seguir en pacientes con afecciones ortopédicas, urológicas, oftalmológicas y otorrinolaringológicas. La asignatura clínica quirúrgica está estructurada en 11 temas, que se impartirán durante 11 semanas lectivas y una semana de evaluación. Las temáticas a abordar son los principios generales de tratamiento quirúrgico, la reanimación, la introducción a los procedimientos quirúrgicos, la semiotecnia quirúrgica, los síndromes abdominales agudos, las generalidades del trauma, las infecciones quirúrgicas, las afecciones quirúrgicas del aparato digestivo, las afecciones vasculares periféricas de miembros inferiores y por último los avances y retos de la cirugía moderna. Para el cumplimiento de los objetivos en esta asignatura en el encuentro docente, se desarrollarán talleres, clases prácticas en los escenarios docentes de la profesión. La práctica docente se desarrolla en los consultorios populares, añadiéndose otros escenarios como son los centros de diagnóstico integral con quirófano, donde participarán en modalidades de la enseñanza de la clínica quirúrgica como son la consulta médica, las visitas de terreno, los pases de visita a pacientes ingresados en el hogar y en instituciones de salud, las discusiones de casos clínicos, las reuniones clínicas radiológicas y patológicas, así como la guardia médica. Se desarrollarán estancias en los diferentes escenarios docentes de barrio adentro, en el consultorio popular, donde permanecerán los estudiantes durante 8 semanas, en los centros de diagnóstico integral con quirófano durante 3 semanas, con estancias en la consulta de urgencia, la sala de observación o internamiento, de cuidados intensivos y la unidad quirúrgica. El sistema de evaluación estará conformado por las evaluaciones frecuentes, las que se realizarán durante las actividades de la práctica docente para comprobar la adquisición de habilidades clínico-quirúrgicas, siendo el momento evaluativo por excelencia el seminario integrador, donde recibirán la calificación correspondiente. Se desarrollará una evaluación final con un examen práctico y otro teórico. La disciplina cirugía está estrechamente relacionada con la morfofisiología y la morfofisiopatología humana, pues éstas aportan los conocimientos necesarios para comprender la estructura y la función del organismo humano, así como sus procesos patológicos que les permitirán la vinculación clínico-quirúrgica básica en el abordaje integral de los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad, para lo cual deben aplicar el método clínico y epidemiológico, cuyo acercamiento lo propicia la disciplina proyecto comunitario. Se relaciona además con la disciplina clínica, que aborda desde el punto de vista semiológico y clínico las diferentes enfermedades por sistemas. Los métodos y procedimientos de la cirugía serán aplicados en otras disciplinas como la oftalmología, la urología, la ortopedia, la angiología, la neurocirugía, la anestesiología y la otorrinolaringología, con las particularidades de cada una de ellas.
Para comenzar a explicar la historia de la cirugía, nos remontamos a los orígenes de la humanidad. En sus inicios, la cirugía no se encontraba separada de la medicina, pero muchos de los tratamientos que aplicaban los primeros pobladores de la tierra eran realmente quirúrgicos, pues curaron las heridas y cohibieron las hemorragias que se producían accidentalmente o como consecuencia de su lucha contra otros hombres y durante la caza de los animales. La cirugía se desarrolla por la aspiración del hombre de conocer la verdad como parte de la actividad humana, la que está unida a la práctica social, al desarrollo tecnológico y a la lucha de clases en los terrenos ideológico, económico y político. Por todas estas razones es importante estudiar la historia de la cirugía en cada una de las formaciones económicas del desarrollo de la sociedad humana: la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Particularizaremos además en la historia de la cirugía en Cuba y Venezuela. Al comienzo, en la sociedad primitiva, los tratamientos quirúrgicos eran realizados por un miembro de la horda o de la tribu. Posteriormente, al surgir la división social del trabajo, aparecieron los primeros médicos o curanderos que se dedicaban a tratamientos rudimentarios. La actividad de estos primeros médicos al inicio no estaba relacionada con las prácticas religiosas, pero más tarde aparecieron los sacerdotes primitivos y se combinaron las funciones de ambos en la misma persona. Observen en las láminas pinturas rupestres y en restos humanos de la época neolítica donde se observan fracturas bien consolidadas, cráneos trepanados con signos de regeneración ósea en sus bordes, lo que indica que los pobladores sobrevivieron a la realización de esas técnicas. En la sociedad esclavista, la actividad médica también se segregó de las demás profesiones y estuvo en manos de los sacerdotes. Como consecuencia del aumento de las rivalidades y guerras entre las distintas comunidades, fue necesario desarrollar métodos quirúrgicos más complejos, los que se aplicaban tanto en el campo de batalla como en tiempo de paz. Observen los instrumentos quirúrgicos de esa época que han encontrado los arqueólogos, con los que extraían las flechas, cohibían las hemorragias y practicaban trepanaciones. Los sacerdotes aprendieron a emplear analgésicos durante las operaciones, por ejemplo, el opio, el cáñamo e infusión de raíces de mandrágora. En la China antigua se prestó gran atención a la prevención de enfermedades y promoción de la salud mediante medidas higiénicas generales, el masaje y la gimnasia. En la India, los conocimientos médicos fueron recogidos en el libro de la Ley de Manu y en el manuscrito Ayurveda. Se puede plantear que en Mesopotamia el centro de mayor desarrollo en medicina se encontraba en Babilonia. Las medidas curativas estaban regidas por las concepciones idealistas de que la vida, la salud y la enfermedad dependían de los espíritus. En Egipto se habían obtenido grandes éxitos en la medicina y se había desarrollado la especialización con la aparición de médicos cirujanos. La Grecia antigua fue receptora de los avances culturales del Antiguo Oriente y de Egipto, los que se desarrollaron y extendieron a Roma y otros países del sur y occidente de Europa, por lo que tuvo una gran influencia en el desarrollo histórico posterior de la humanidad. En Grecia predominaba la práctica médica separada de la religión con una concepción materialista, existiendo escuelas donde se preparaba a los médicos como la de Kos, en la cual se formó el famoso médico Hipócrates. Las primeras noticias sobre la cirugía en la Grecia antigua aparecieron en la Ilíada y la Odisea de Homero y en esculturas y grabados en vasos y otros objetos arqueológicos. La influencia de la Grecia antigua se extendió a Egipto, el Asia Central y Sudoccidental con las campañas de conquista de Alejandro Magno. Fue en Alejandría donde sobresalieron los médicos Herófilo y Erasístrato, quienes realizaron estudios anatómicos sobre el cuerpo humano y describieron los métodos de hemostasia por ligadura y torsión de los vasos sanguíneos, lo cual constituyó un gran progreso para el tratamiento de las heridas.
En el feudalismo se comenzaron a fundar universidades por las órdenes religiosas, la primera en Salerno, las que fueron fundadas por la Iglesia Católica, y los estudios médicos estaban basados en el aprendizaje memorístico de los textos de Hipócrates y Galeno. La práctica de la cirugía fue relegada a un personal sin ninguna o escasa preparación científica, que compartía su labor con otras de inferior categoría, como las de flebotomianos, dentistas y barberos. En los califatos árabes, los cirujanos más destacados fueron Rasés, que describió instrumentos para extraer cuerpos extraños de la faringe, utilizó algodón en los vendajes y usó hilos de intestino de carnero para suturar las heridas del abdomen. Por otra parte, Avicena publicó numerosas obras, la más famosa de todas, el Canon de la Ciencia Médica. En este periodo ocurrió un renacimiento en la cirugía, basado en los conocimientos anatómicos de Andrea Vesalio, adquiridos directamente de disecciones en cadáveres, las que habían estado proscritas por la Iglesia, con lo que puso fin a las falsas concepciones anatómicas de Galeno que prevalecían hasta entonces. La expresión máxima del desarrollo de la cirugía en este periodo lo constituyó Ambrosio Paré, quien demostró los daños de la cauterización y del uso del aceite caliente para el tratamiento de las heridas, y los sustituyó por el empleo de una mezcla de yema de huevo y trementina. E introdujo en la práctica quirúrgica las ligaduras vasculares, la traqueostomía, la toracentesis, entre otros, y perfeccionó las técnicas de amputación y herniostomía, siendo el creador de las prótesis para los miembros extirpados. La cirugía en el capitalismo produjo una verdadera revolución técnica. Los cirujanos de diversos países de Europa lucharon por conquistar iguales derechos que los médicos y obtuvieron el derecho a abrir escuelas de cirugía. En Francia se creó la Academia de Cirugía. En la primera mitad del siglo XIX se sentaron las bases de la anestesiología, que al suprimir el dolor humanizó el tratamiento quirúrgico y permitió a los cirujanos realizar operaciones más laboriosas y tomarse el tiempo requerido para cumplir cabalmente con sus objetivos, siendo el 16 de octubre de 1846 que se efectuó primera operación bajo narcosis general con éter en el hospital de Massachusetts. En la segunda mitad de este siglo se desarrollaron la asexia y la antisexia, lo que disminuyó el riesgo de infección local y generalizada que daban al traste con el resultado de la intervención y ocasionaban la muerte a más de la mitad de los operados hasta esa época. Se destacan en esta época los nombres del sabio ruso Nikolai Pirogov, creando una sección especial para los pacientes sépticos, y los estudios del científico francés Louis Pasteur, los que fueron llevados a la cirugía por el cirujano Joseph Lister. A finales del siglo XIX, el cirujano alemán Theodor Billroth fue quien realizó por primera vez la resección del bocio, del esófago, del estómago, la histerectomía y operaciones sobre el hígado. Constituye esta una etapa de auge y gran desarrollo de la cirugía, sobresaliendo los nombres de Theodor Kocher, William Halsted, Johann von Mikulicz y John Hunter. Profundiza en todas estas etapas, haciendo hincapié en este siglo por los grandes cambios introducidos. Durante la época de la construcción del socialismo, diferentes cirujanos hicieron aportes a la especialidad, como la teoría neurogénica de las úlceras, a la cirugía del sistema nervioso, en el uso de la anestesia local, en el desarrollo de los trasplantes de órganos y la aplicación de la cibernética al diagnóstico, la investigación y la gestión en cirugía. La historia de la cirugía en Cuba tiene su primer antecedente en la formación de cirujanos que se realizó por los hermanos de la Orden de San Juan de Dios en el Hospital de San Felipe y Santiago, pero la enseñanza formal de la medicina se inició con la fundación de la Universidad de La Habana por los frailes de la Orden de Predicadores o Dominicos. Al inicio, los conocimientos de cirugía se brindaron junto con los de anatomía, hasta que se independizó como cátedra en 1824, fundada por el doctor Fernando González del Valle y Cañizo. Marca así el inicio de la enseñanza superior de esta especialidad.
Fue el doctor Nicolás José Gutiérrez y Hernández quien ligó la arteria ilíaca interna por un aneurisma, siendo la tercera ocasión en que se realizó esta operación en el mundo. Extirpó además un tumor de la mama empleando como anestésico el cloroformo y creó la primera revista médica cubana, el Repertorio Médico Habanero. Durante la Guerra de Independencia, varios cirujanos se incorporaron a esa lucha, entre ellos Antonio Luaces e Iraola, quien operó al mayor general Ignacio Gramonte cuando fue herido en el combate del Salado. El 27 de enero de 1929 fue fundada la Sociedad Nacional de Cirugía, la que celebró su primer congreso en esa fecha. A partir de la tercera década de este siglo, se destacaron varios cirujanos, los que hicieron diferentes aportes e introdujeron técnicas quirúrgicas en el país. Observen en la imagen una representación de estos eminentes médicos: Eugenio Torruella Mata, José Antonio Presno Albarrán, Roberto Guerra Valdés, Enrique Echavarría Bayán, Eugenio Torruella Martínez Fortún y Pedro Pablo Cabal Martínez. Con el inicio de la lucha en la Sierra Maestra, liderada por el comandante en jefe Fidel Castro, se incorporaron a esa lucha numerosos cirujanos generales, entre ellos René Vallejo Ortiz y Manuel Piti Fajardo Rivero. Estamos presentando a otros cirujanos ilustres por sus aportes y por mantenerse fiel hasta su muerte en la Cuba revolucionaria. La historia de la cirugía en Venezuela se remonta a la época precolonial, cuando el PH, dentro de sus procedimientos mágicos, realizaba masajes, soplos y chupadas, botones de fuego y soplando el cantero, llagas, y los sálivas practicaban circuncisiones, se practicaban amputaciones, la reducción o composición de las luxaciones y fracturas. En Caracas se practicó la primera trepanación de cráneo de América. Le correspondió a Lorenzo Campins y Ballester iniciar y dirigir a la juventud que se dedicaba al estudio de la ciencia de Hipócrates y Galeno en el aula universitaria y enseñar la práctica en los hospitales de los que aspiraron a titularse de médicos o cirujanos romancistas. Con la creación de la Facultad Médica de Caracas de la Universidad Central en 1827, obra del libertador y de la figura cimera de la medicina venezolana José María Vargas, que se formó como médico en Edimburgo, con estudios dirigidos a los campos de la anatomía, cirugía, ginecología, obstetricia, química, botánica y odontología. Fue quien funda la Cátedra de Anatomía y reforma los antiguos estatutos de la universidad, crea nuevas cátedras y diseña un nuevo contenido curricular para los estudiantes de medicina. En 1827 funda la Sociedad Médica de Caracas y es el creador de la Cátedra de Cirugía en el año 1832. Hacia finales del siglo XIX aumenta el número de profesionales en Caracas, quienes ejercían indistintamente la medicina interna, la obstetricia y la cirugía, entre ellos los doctores Pablo Acosta Ortiz, Luis Racetti, Santos Dominici, David Lobo, Conde Flores, entre otros. Es importante que profundices en el estudio de la historia de la cirugía venezolana, la cual está profundamente marcada con ilustres cirujanos que están observando en la pantalla. A manera de conclusiones, podemos decir que la asignatura clínica quirúrgica se desarrolla durante el 5º año de la carrera de medicina y tiene como función dentro del plan de estudio dotar a los estudiantes de los conocimientos y habilidades mínimas para brindar una atención clínico-quirúrgica de calidad. La evolución de la cirugía está íntimamente ligada a la historia de la sociedad humana, la que alcanzó su verdadero desarrollo con el surgimiento de la anestesia en la primera mitad del siglo XIX.
La historia de la cirugía en Cuba y Venezuela están ligadas a sus guerras de independencia y al desarrollo propio de la medicina como ciencia. En la próxima actividad orientadora hablaremos sobre la homeostasia y enfatizaremos en la respuesta metabólica del paciente quirúrgico.